¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. En este caso vamos a utilizar el simulador de la Universidad de Boulder, Colorado para hablar de resistencia y resistividad. Estos dos conceptos tienen relación, se refieren a la capacidad de los conductores de permitir en mayor o menor grado el flujo de la corriente eléctrica. La resistencia se refiere al resultado final que tiene, el valor que tiene de oposición al paso de la corriente eléctrica. Y la resistividad es la característica propia del material. En este caso, este simulador permite mostrar en forma gráfica con algunos datos, por ejemplo, un trozo de metal que tiene una resistividad de 0,5 ohm por centímetro, una longitud de 10 centímetros y un área de 7,5 centímetros cuadrados. Y es muy interesante porque gráficamente te muestra que si cambiamos el material y ponemos uno de mayor resistividad, sube y sube la resistencia, o sea, es directamente proporcional. Y si baja del valor que teníamos en un inicio, baja la resistencia. Vamos a ver una tabla de la resistividad de algunos materiales. Fíjense que por las potencias negativas que tiene, estas resistencias son muy bajas, tienen mucha conductividad, que es la inversa de la resistencia. Miren el grafeno, 1 por 10 a la menos 8. Esto es una resistividad en 20-25 grados centígrados ohm por metro. La plata, el cobre, fíjense que el cobre es mejor conductor que el oro. El aluminio, grafito, acero inoxidable, estos son todos materiales muy conductores de la corriente eléctrica. Ya que estamos, vamos a ver materiales que no son buenos conductores. Lo que pasa es que siempre nos referimos bueno o malo con respecto a qué. Son parámetros que si bien son relativos, el cobre es muchísimo más conductor que una sustancia como el PVC o el caucho. Este cuadro se refiere prácticamente a todos materiales conductores, les podemos decir tranquilamente. Y acá tenemos otra tabla que incluye los metales, que ya los vimos, semiconductores, que en estado puro son bastante aislantes. No sé por qué el germanio me parece que está mal esto, pero a nosotros nos interesa pasar de los metales a los aislantes. Vean 1 por 10 a la 10 a 1 por 10 a la 14. Cómo cambia de la potencia negativa a la positiva. El vidrio es muy aislante o muy poco conductor con respecto a la plata, que es muy conductora y muy poco aislante. Este cuadro es mucho más complejo. Pero volviendo a los conductores, que son los que podemos ver las otras variables de esta fórmula, no quiere decir que también un aislante no varíe por por la longitud y el área, pero prácticamente los consideramos aislantes de la corriente eléctrica. Entonces, vemos que la longitud, cómo afecta directamente proporcional. Si aumenta la longitud de este cable, aumenta su resistencia final, aunque no varía el coeficiente de resistividad ni el área, estamos hablando del mismo material. Y si disminuye, también disminuye la resistencia final. Y el área, si aumenta, ¿qué pasa? Es al revés de la longitud. ¿Por qué? Porque va a haber más área para que pasen las cargas eléctricas. Y si disminuye, se dispara la resistencia. Esto no sé si está hecho de acuerdo a escalas reales, no dice qué metal es, pero sirve como ejemplo. Así que bueno, si bien
la conductividad tiene relación con la resistencia, es como que son palabras que se usan, conceptos, para ir de una escala a otra, a una punta de la escala a otra. Se habla de conductividad, cuando se habla de materiales que son conductores, tienen baja resistencia, y se habla de resistencia más para cuando hablamos de materiales que oponen el paso. Puede ser muy poquito, pero en electrónica a veces se necesita regular ese paso de corriente, y ya hablamos, si bien no son aislantes, tampoco son semiconductores. Para mí acá hay un error, porque los semiconductores en estado puro son muy aislantes. Otra cosa es cuando están bajo condiciones creadas artificialmente para volverse semiconductores de uso en electrónica. Eso ya lo empezamos a ver. Así que bueno, me pareció interesante mostrar esto de la resistencia y la resistividad. La resistividad es la característica del material. La resistencia depende de los parámetros que incluyen la resistividad, la longitud, el área y la temperatura. Así que bueno, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.